Hoy estaré resumiendo una película cristiana muy interesante, titulada Yo Creo. Te invito a que te pongas cómodo y prestes mucha atención. Comencemos. La película comienza con este chico llamado Brian, quien está en casa viendo TV, y su padre Simón, quien trabaja en uno de los programas televisivos con más rating del país. Aquí te presento a la mamá de Brian, quien acaba de llegar con unas hamburguesas para la cena. Brian le habla a su mamá acerca de los peregrinos y cómo siguen la voz de Dios. Esta le dice que le alegra ver cómo siguen el consejo de Dios. Brian le pregunta a su madre cómo saber cuando Dios le está hablando, y esta le dice que lo más seguro la respuesta está en la Biblia, pero que lo más recomendable es que no lea ese libro. Brian, muy confundido, le pregunta que por qué, y esta le dice que hay un grupo de cristianos que te dicen cómo vivir tu vida, pero Brian aún sigue con la idea de leer la Biblia y la busca en la PC. Rato más tarde, le pregunta a su padre Simón que si en realidad cree que Jesús existió, porque empezó a leer la Biblia y le resultó interesante. Simón le dice que los cristianos creen que eres una mala persona si no vas a la iglesia los domingos, y que si no le das dinero te hacen sentir culpable. Brian le dice que eso no fue lo que él estudió. Este le dice que deje de leer la Biblia, pero Brian se rehúsa a hacerlo. Aquí te presento a Becky, la mejor amiga de Brian, quien se encuentra llorando porque Ethan y Doren le empujaron y se llevaron su tarea. Y lo más triste es que su maestra Jackson no le creerá. Aquí te presento a la maestra Jackson, quien de hecho es cristiana y está hablando acerca del fanatismo religioso, pero nota ver que pocos saben del evangelio y le deja una tarea acerca de la Biblia. Brian establece una conversación con la maestra y esta queda totalmente sorprendida al ver la pasión por Jesús en Brian. Una vez Brian empieza a leer la Biblia, ya se encuentra los cómics aburridos y se dirige a la PC a buscar los milagros de Jesús y pasa horas estudiando la Biblia. A la noche siguiente, Simón encuentra a Brian estudiando la Biblia hasta tarde, que porque está estudiando hasta esa hora. Brian le dice que acaba de hacer la clase, que se trata de 50 palabras bíblicas acerca del fanatismo religioso, y este le regaña diciéndole que no estudie la Biblia y que es la última vez que habla del tema. Al día siguiente, todos entregan sus trabajos menos Brian, porque Simón, su padre, no quiere que él estudie el libro. Brian se detiene en una iglesia que se encuentra cerca de su escuela y logra ver un paralítico y al lado al pasado, a quien le amputaron la pierna debido a múltiples municiones en la pierna que le hicieron batallando en una guerra. Brian le dice que lo que le pida a Dios con fe, Dios lo hará, y ese le pide a Dios que haga feliz a su esposa y su pierna amputada vuelve a crecer. Tanto el soldado como el pastor le están atónitos, porque hace unos segundos el soldado no tenía su pierna izquierda y ahora sí. Brian, en vez de comprar cómics, ahora compra su primera Biblia y le dice al vendedor que no hay superhéroe que le gane a Jesús, y este se sorprende bastante. Una vez Brian llega a la casa, encuentra a su papá hablando acerca del milagro sucedido en la iglesia, y este, muy sorprendido, da gracias a Dios. El médico que le amputó la pierna al soldado dice que es algo inexplicable, porque él amputó su pierna y que duda que haya una regeneración humana, que es un milagro de Dios. Aquí te presento a Roku, quien trabaja para un canal televisivo llamado KCLN, canal televisivo rival de KLA7. Está en el cementerio regañando a Dios porque se llevó a su esposa. Ese mercenario que llegó agradece a Roku por apagar la entrevista de KLA7 y le propuso una buena recompensa para destruir a Brian. Al día siguiente, Brian lleva sándwiches a la escuela y estos chicos quieren golpearlo y ellos le piden que ore por una pronta recuperación y se golpean ellos mismos en vez de golpear a Brian. La maestra le pregunta que por qué no entregó la tarea y ese le dice que su padre no quiso, dejando a la maestra y a Brian un poco triste por la mentalidad de Simón. Rato más tarde, Brian está almorzando y llega Becky. Esta le pregunta que si cree en Dios y este le dice que sí. Becky le dice que ella también cree en Dios, pero que su papá no. Segundo más tarde, Brian encuentra a una mujer llorando en la iglesia. Le pregunta que por qué lloraba y esta le dice que su bebé nació ciego y que no podrá ver. Brian saca a la mujer al patio de la iglesia y le enseña la estatua. Le dice que si Jesús le devolvió la vista al ciego, también se la devolverá a su bebé.
y le dice que vaya y ore por su bebé. Una vez llega a su casa, le dice a José, su esposo, que oren por su hijo Miguel. Y una vez empiezan la oración, el niño que antes era ciego, ahora ha logrado ver. Muy sorprendida, le da gracias a Dios por tan bello milagro. La noticia es tan que revienta con tales milagros. Antes era el soldado con la pierna regenerada, y ahora Miguel, el niño que recuperó la vista. Dibujan al niño. Simón se siente más que sorprendido porque es su hijo. Pero Rogu se le adelanta a Simón y va donde Brian compró la Biblia. Luego Simón se dirige a la escuela, pero llega tarde porque Rogu ya se encuentra entrevistando a Brian. Simón llega y le arrebata al niño, pero Rogu hace quedar a Simón y al canal KLA7 como impostores y que compraron al soldado y a la mujer para que digan tales cosas en la prensa. Brian lleva a su padre a la iglesia y se sientan frente a la estatua. Brian le dice que así como Jesús ama a ese señor ciego, así también lo ama a él. Así que Simón empieza a creer y a entender más la voluntad de Dios, aunque no lo demuestre. Una vez Simón llega al estudio de trabajo, Frank le dice que necesita hablar con él y le regaña por la entrevista que hizo Rogu. Así que Frank le dice que se retire del estudio, despidiendo a Simón, y este se marcha del lugar. Una vez Simón llega a la casa y las personas frente al edificio protestan pidiéndole a Simón que se marche del lugar. Al rato llaman a Simón y le dicen que suspendieron a Brian de la escuela y a la maestra que le daba clases de la Biblia. Pero no es todo. La encargada del departamento le pide a Simón y a su familia que se marchen del edificio y que le queda aproximadamente una semana y se marchan. Simón lleva a Brian al canal de Rogu para demostrar la verdad allí, pero Rogu le hace muchas preguntas a Brian. Pero eso no es todo. Lleva a una niña enferma y en silla de ruedas, haciendo quedar a Simón y a Brian como ridículos fanáticos. Una vez de camino a casa, Brian se encuentra llorando porque siente haberle fallado a todos, especialmente a Dios. Una vez Brian y Simón llegan a casa, de repente llegan esos tipos y secuestran a Brian. Simón, al junto del soldado, sigue en el auto negro donde se encuentra Brian. Una vez los secuestradores llegan con Brian, ese hombre le dice que se burlaron de Dios, no de él. Brian, mientras habla con este tipo, logra entender el propósito allí. Ese hombre le dice que ore por su hijo que se está muriendo. Pero Brian, mientras ora, le dice que no debió dispararle a Benny, su hijo. Y ese le dice que cómo sabe su nombre. Muy atónito le dice su nombre para volverlo más atónito de lo que está. Una vez dentro de la habitación, Brian pide misericordia por Benny, pidiéndole a Dios que sane, y Benny inmediatamente reacciona, logrando salir del coma. A la noche siguiente, Becky le dice a Brian que está leyendo la Biblia y que es genial, que ahora cree más en Dios, e invita a Brian a la iglesia. Así que todos van a la iglesia, pero los superiores de KLA7 enviaron un matón a que desaparezca a Brian. Mientras se dirigen al auto para ir a la iglesia, llega el padre de Becky y regaña a Simón, pero de repente llega este tipo y le dispara a Brian, y quien termina en el piso es Becky. Brian le dice que quiere orar a Dios por Becky y le pide que la sane y que no la deje morir. Y cuando todo se da por perdido, Dios se glorifica. Así que Becky abre los ojos, el tiro y la mancha desaparecen de su cuerpo, y Rogu le da gracias a Brian y a Dios. El que antes no creía, ahora cree. La película termina con Becky, Simón, Rogu y todos en el culto, dando gracias a Dios por sus milagros, y Brian cantando en el coro. Para hacer un milagro, no se necesita vivir un milagro. Dios es todopoderoso para sanar a los ciegos, libertar a los opresos y cautivos. Y Dios es todopoderoso para hacer lo que le plazca, cuando le plazca y con quien le plazca. Vivir en Dios es un privilegio, porque el que tiene a Dios de primero en su vida lo tiene todo. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificación y deja tu comentario. Y si es posible, comparte con algún amigo o vecino. Hasta la próxima.